Muchísimas gracias por venir en una tarde tan fría y sobre todo muchísimas gracias al equipo de la Fundación Mafre por hacer que esta exposición y esta charla sean posibles. Les voy a hablar esta tarde sobre Lewis Hine, pero voy a tratar de contarles 3 historias a la vez. Por supuesto que hablaré del hombre, de Lewis Hine y de su fotografía, pero también voy a tratar de contarles un poco acerca de la historia del movimiento progresista en los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX y también quizás contarles un poco sobre cómo nuestras ideas acerca de la fotografía han cambiado durante ese tiempo. Voy a intentar contar, por lo tanto, 3 historias a la vez y espero que no les confunda demasiado. Lewis Hine nació en 1874 en Wisconsin, justo en medio de los Estados Unidos, en el centro de los Estados Unidos. Y en ese momento Wisconsin era el centro de la educación progresista y había un fuerte compromiso con la educación pública, aún para los pobres. Lewis Hine no era un hombre pobre, su padre tenía una pequeña tienda, pero cuando él murió, él se hizo responsable a la edad de 19 años de encargarse de su madre y de sus hermanas. Y hoy diríamos que se estaba encontrando a sí mismo en ese momento. Trabajó en diferentes puestos de trabajo, por ejemplo, vendía cucharas de puerta a puerta, trabajó en un banco, también se convirtió al final en un administrativo en un banco y no le gustaba nada ese trabajo. Y conoció a un hombre que era un maestro y ese maestro le animó a que estudiase y como la educación era gratuita en Wisconsin pudo hacerlo. Primero fue a la escuela para profesores, luego fue a la Universidad de Chicago donde trabajó con gente como John Dewey, que él era un educador progresista y estableció el compromiso con el cambio social y la educación y ese compromiso le duraría a lo largo de toda su vida. Pocos años después de salir de la Universidad de Chicago, el mismo hombre que le había invitado a que recibiera una educación, le invitó a ir a Nueva York a ocupar un puesto de trabajo en la Escuela de Cultura Ética. Esta era una filosofía de educación que se había desarrollado en Nueva York, sobre todo para enseñar a los niños de los inmigrantes de clase media que habían llegado a Estados Unidos. Muchos de ellos eran alemanes y muchos también eran judíos. Lewis Hine fue contratado junto con muchos otros jóvenes del medio oeste de Estados Unidos para enseñar ciencias naturales, geografía y un poquito de carpintería en esta escuela progresista para niños jóvenes. El director del colegio, que era el mismo hombre que le había animado a que recibiera una educación, sugirió que empezara a practicar la fotografía. Así que él se compró una cámara y trató de aprender a utilizarla. Primero empezó a tomar fotos simplemente para documentar las actividades de la escuela, pero en muy poco tiempo estaba liderando a grupos de alumnos suyos a sitios en Nueva York para que ellos también pudiesen hacer fotos y para que viesen fotos. Uno de sus alumnos fue Paul Strand, el gran fotógrafo modernista, que con 14 años fue con Lewis Hine a conocer a Alfred Stieglitz. Entonces la comunidad fotográfica era pues muy pequeña en esos días. Hines, su primer proyecto fotográfico serio empezó con uno de estos viajes con sus alumnos. Fue a la isla de Ellis en 1905. La isla de Ellis en ese momento estaba recibiendo más de 1,000 inmigrantes a los Estados Unidos todos los años. Era una instalación recientemente nueva y en ese momento los inmigrantes eran una fuente de gran preocupación para muchos norteamericanos. Es muy interesante que el lenguaje no ha cambiado demasiado desde entonces. Estos inmigrantes no eran como nosotros, no hablan nuestro idioma, practican religiones distintas, tienen un aspecto distinto, tienen demasiados hijos y el objetivo de Hines era el de darle una cara humana para lo que muchas personas era un problema generalizado. Hizo fotografías de inmigrantes de todas partes del mundo al llegar a los Estados Unidos. Estos son italianos.
Esta se llama Los italianos buscando sus maletas perdidas. A veces me pasa a mí al viajar y me siento igual. Pero creó retratos que la gente podía entender, que con la que sentían alguna afinidad, y documentaba, aunque esa no es la palabra que él utilizaba entonces, cuál era la experiencia de llegar a la isla de Ellis. Esta imagen luego se llamó Subiendo a América y todavía se puede ver hoy en el museo. Hay una escalera enorme y uno tenía que subir esa escalera cargando las maletas, pensando que pues estaban pasando a la siguiente fase del proceso de inmigración. Pero arriba en la escalera lo que les esperaban eran inspectores para ver si quizás llegabas muy cansado al llegar arriba, o si cojeabas un poco, o si te pasaba algo raro en los ojos, porque solo se admitían a personas sanas al país. Y si los inspectores decidían que no eras lo suficientemente saludable, te volvían a enviar en casa en el próximo barco. Entonces tiene este título aspiracional, pero en ese momento era un momento de gran preocupación para estas personas que estaban esperando comenzar una nueva vida en los Estados Unidos. Las fotografías de Hines tuvieron éxito, se publicaron y recibieron muchísima atención. Conscientemente utilizó algunos de los motivos del arte occidental. Esto lo llamaba la Madonna de la isla de Ellis, como forma de crear mucha simpatía por estas personas que muchos temían. Me encanta pensar en él con esa grande cámara anticuada, porque hasta en 1905 se trataba de una cámara muy anticuada para entonces, pero era la única que se podía permitir. Un hombre siempre con su traje, su corbata, en una cámara enorme, en ese caos y confusión de la isla de Ellis. Y detuvo a esta niña, es una niña rusa. Hines, por supuesto, no hablaba ni ruso ni yiddish, ella no hablaba inglés, pero de alguna forma pudo convencerla a que se quedara quieta un momento en medio de esa gran confusión, que le mirara a los ojos mientras él la miraba a ella a los suyos, y que se quedara quieta para que le hiciera la foto. Y si uno se pudiera asomar a la ventana que está detrás de esta niña, se puede ver desde ahí Brooklyn. Esta niña lleva 5 minutos en Brooklyn y de alguna forma él pudo conectar con ella. Y creo que esa es una habilidad que tienen que tener los fotógrafos para fotografiar a las personas, aún hoy en día. Y creo que esto lo veremos como parte de la forma de trabajar de Louis Hines hasta el final de su carrera. Como dije, las fotos de Louis Hines tuvieron éxito y muchas organizaciones de filantropía se veían muy atraídas por sus fotografías. Hay que explicar que en esta primera década del siglo XX la filantropía estaba cambiando muchísimo. En el siglo XIX realmente eran los ricos, ¿no?, que estaban ayudando a los dignos pobres, quizás dándole una cesta de fruta. Pero ya para principios del siglo XX estaba cambiando por el surgimiento de algo que entonces se llamaba trabajo social. Hoy lo llamaríamos sociología. Existía la creencia de que si uno estudiaba el problema podían desaparecer, simplemente arrojando luz a ese problema creían que iban a desaparecer, y eso era la intención de las fotografías de Hines. El Pittsburgh Survey, la encuesta de Pittsburgh, fue la primera encuesta de ese tipo de una ciudad norteamericana, y también se utilizó en esa encuesta fotógrafos como Louis Hines, artistas, pero también estadísticos y otros especialistas que iban a estudiar las vidas de la ciudad, en este caso la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania. Era Pittsburgh una ciudad donde había acerías, llena de inmigrantes y llena de problemas que preocupaban a los trabajadores sociales de entonces. Y Hines fotografió no solamente los sitios donde trabajaban, sino los sitios donde vivían, lo que hacían el sábado por la noche, lo que hacían en su tiempo libre, pero sobre todo hacía retratos.
En esa locura de esa nueva ciudad, ahí encontró a individuos, a personas, y les gustaba fotografiarlos. Y estas fotografías, pues si las vemos hoy en día, son personas que a lo mejor queremos conocer o que nos gustaría conocer. Fotografió a varios grupos étnicos, fotografió los resultados de los accidentes industriales, y esto va a ser muy importante más adelante porque le lleva a su siguiente tipo de trabajo. Y también fotografió a los niños. A lo largo de su carrera, Hine tenía una afinidad muy especial por los niños y los buscaba para fotografiarlos porque ellos los veía como la esperanza del futuro. Durante los próximos 5 o 10 años, Hine fotografió las vidas de las personas pobres que vivían en las ciudades. Dejó su trabajo como maestro de colegio y se convirtió en uno de los primeros fotógrafos freelance, como los llamamos hoy en día, o sea que trabajaba por su cuenta. Y esto lo hizo para documentar la injusticia social. Como decía él, quiero fotografiar las cosas que deben de cambiar. Quiero fotografiar las cosas que debemos apreciar. Y su trabajo con los pobres en las ciudades, sobre todo, estaba financiado por varias organizaciones de caridad. Era un momento donde la gente se unía en un esfuerzo común y había muchas causas comunes, incluyendo mejores viviendas, luchar contra el analfabetismo, luchar contra la drogadicción, el alcoholismo, el trabajo infantil. Pero Hine capturó la vida de los pobres no solamente para enseñar a las víctimas, sino que también fotografía la vida con muchísima alegría, mostraba lo que la gente hacía durante el día, también fotografiaba cómo la gente encontraba trabajo. Si conocen ustedes la ciudad de Nueva York, esta es la calle Orchard, que está ahora llena de galerías, pero el Lower East Side era el sitio más cerca de la isla Ellis. Podríamos decir que Hine seguía a la gente desde la isla de Ellis a los bloques de viviendas donde vivían. Tenía un gran ojo para ver cosas en las calles y siempre estaba fascinado por las vidas de los niños y no los veía ni los fotografiaba como víctimas, sino personas con grandes personalidades a las que hay que apreciar más. Este es un juego de béisbol que están jugando pues ahí debajo de la ropa colgada. Los niños jugando con monedas de 1 céntimo y un borracho que, bueno, pues ya se ha quedado dormido. Fotografiaba donde vivía la gente, los exteriores, pero también la parte interior de las viviendas, las pequeñas habitaciones donde vivían grandes familias. Y una vez más, me gusta pensar en este pequeño hombre en su traje y corbata, convenciendo a estas personas para que les dejen entrar en sus casas y para que le dejen tomar esas fotos. Fotografía a los enfermos. Este es un hombre con tuberculosis que vive en un sótano, que no es el mejor sitio para vivir si tienes tuberculosis. Y algunas veces, aún sin fotografiar a una persona, podía hacer estos bodegones que nos contaban mucho de cómo y dónde vivían estas personas. En la parte posterior de esta foto, Hine escribió discapacitado en todos los sentidos. Pero también encontró a niños que, aunque pobres y quizás no demasiado limpios ni bien vestidos, tenían un espíritu y una vida que apreciaba muchísimo. Una vez más, creo que esta es una forma muy distinta de cómo se consideraba a los pobres en ese momento en los Estados Unidos. Este niño elegante, descalzo, representa hasta cierto punto una de las cosas que Hine creía que tenemos que celebrar, que apreciar. Ha sido herido, tiene una venda en la rodilla, quizás se ha tropezado con un coche o algo así, pero ahí está,
de pie en la puerta de la enfermería y va a recibir ahí cuidados médicos gratuitos. Y esto es algo que Hein y las personas que le apoyaban creían en ello firmemente, en esa asistencia gratuita. Pero Hein siempre fotografió a los niños, algunas veces trabajando para mantener a sus familias, algunas veces, como en este caso, y esto es algo que él creía que había que apreciar más, que son estas familias que viven en estas viviendas, en estos bloques de viviendas, han aprendido que es bueno que los niños tengan un poquito de sol en su vida, entonces suben con sus hijos a la azotea para que sus hijos reciban un poquito de luz del sol. Hein seguía a los niños cuando volvían a sus hogares donde vivían. Algunas veces trabajaba toda la familia para que pudiesen mantenerse. En el momento en que el niño tenía suficiente edad para trabajar, en este caso haciendo flores artificiales, trabajaban para ayudar a la familia. Y esas son sus fotografías de los pobres de las ciudades, donde Hein se dio cuenta por primera vez del trabajo infantil. Y durante los próximos 10 años trabajó para el Comité Nacional de Trabajo Infantil, documentando, y esta no es una palabra que habríamos utilizado entonces, las enormes injusticias de los niños de 7, 8 años viéndose obligados a trabajar en sitios peligrosos, aunque era algo prohibido. Esta es una familia trabajando en ropa. Hasta un niño de 4 años podía aprender a cortar los hilos que sobraban alrededor del botón. Esta niña lleva la ropa de la fábrica donde la recoge a su casa, donde la familia sigue trabajando en esas prendas. Hein publicó sus fotografías en panfletos y otros tipos de publicaciones educativas. Esto es del Comité Nacional del Niño, del Trabajo Infantil. Solo al final de su vida, Hein se dio cuenta que sus fotos podían colgar en una galería de arte o en un museo. Él hacía sus fotos para ser reproducidas, a veces en papel muy barato, para cambiar la política, para cambiar las ideas que tenían las personas. También fotografiaba a los niños que limpiaban los zapatos y que trabajaban en las calles a todas horas del día. Aquí viene una foto de Hein saliendo de una mina de carbón con su cámara, donde había fotografiado lugares como estos. Fíjense lo jóvenes que son estos niños. Fotografiaba a los niños trabajando en las minas y de hecho fue capaz de contribuir a cambiar las leyes para que se cumplieran leyes que ya existían que prohibían el trabajo infantil. Fotografió también en los talleres, en los telares. Él viajó desde una punta de Estados Unidos a otra, fotografiando en el sur, en el norte y en el medio oeste. Documentando esta actividad, algunas veces, evidentemente los propietarios de estas fábricas, de estos telares, no estaban nada contentos con que llegara un fotógrafo a hacer fotos. Algunas veces decía que vendía Biblias para que le dejaran entrar. Otras veces esperaba que entrasen los niños de la fábrica para hablar con ellos y hacerles fotografías. Medía los botones de su chaqueta para poder ponerse al lado de un niño y saber exactamente lo alto que era el niño. Y las notas, los apuntes en la parte posterior de las fotografías de nuestra colección son muy conmovedoras. Dicen cosas como: el niño tiene 8 años, no recuerda cuándo empezó a trabajar en este telar. Estas fotos marcaron una diferencia, animaron a los norteamericanos a cambiar sus leyes. Hein no estaba en contra del trabajo, como veremos más adelante, pero creía que si mandas a los niños a la fábrica demasiado jóvenes, a los 14 o 15 años ya no iban a servir para nada. Él decía que eso era fabricar basura humana.
y con el Comité Nacional de Trabajo Infantil publicó estas fotografías y la gente les prestó atención. Este niño trabajaba con ostras todo el día, fotografió a un niño, por ejemplo, en una fábrica de vidrio, que es un sitio muy peligroso para que trabaje un niño. También fotografió los resultados de los accidentes industriales. Estos niños algunas veces están ahí colocando esas... las boleras hasta las 3, 4 de la mañana. Quizás lo que más llamó la atención de Louis Hine fue los niños que repartían periódicos. Los niños que están todo el día corriendo por la calle, día y noche, vendiendo periódicos. Era una vida muy dura, pero parece que uno de los niños sí que lo disfrutaba. Y algunas veces niñas también vendían periódicos, no solo niños. Fotografió a estos niños descalzos que a todas horas del día y de la noche se mantenían a sí mismos y a sus familias vendiendo periódicos. Uno de los preocupaciones acerca de estos niños es que para vender periódicos por la noche pues entraban a bares, cabarets y ahí veían todo tipo de comportamiento humano muy poco recomendable. Y hacía un gran esfuerzo el Comité Nacional contra el Trabajo Infantil para ayudar a estos niños. Hine quería fotografiar cosas que quería que los americanos apreciaran más. Esta es una sala de lectura en Boston que se estableció para estos niños que vendían periódicos en la calle, para que cuando no estuviesen vendiendo periódicos en las calles tuviesen un sitio caliente y seguro donde pudieran ir a continuar su educación. En 1918, Hine salió por primera y única vez de su vida de Estados Unidos. Salió de Estados Unidos, se fue a Europa, acababa de terminar la Primera Guerra Mundial y fue ahí empleado por una organización caritativa. Fue empleado por la Cruz Roja Norteamericana para hacer fotos para ellos, para mostrarle a los norteamericanos que daban dinero el buen trabajo que estaban haciendo con los refugiados en toda Europa. Y aquí lo tenemos, en su uniforme de la Cruz Roja. Podemos ver ahí, la cámara y el maletín que llevaba. Él, pues, hacía una fotografía muy anticuada a lo largo de toda su carrera. Le costaba muchísimo pasar a la película celuloide y los negativos que tenemos en Eastman House son de vidrio y de celuloide. Publicaron una serie de artículos y también empezó a escribir en la revista de la Cruz Roja. Las primeras fotos que tomó eran de propaganda, mostrando las vidas felices de los soldados norteamericanos mientras servían en la Primera Guerra Mundial. Pero pronto se enfrentó a pobreza y miseria a tal nivel que nunca lo había visto ni siquiera en esas viviendas tan humildes que había visto en Estados Unidos. Y estuvo en Macedonia, en norte de Grecia, en muchos sitios más. Hizo unas fotografías y luego hizo unos cuadernos donde fotografiaba a las personas y sus hogares destruidos por la guerra y escribía comentarios. Y una vez más, aunque Hine claramente estaba pues muy apesumbrado por la miseria que observaba, también se sentía intrigado simplemente por estar en un sitio totalmente nuevo para él. Encuentra a los niños, encuentra al niño que limpia los zapatos, pero tenemos la idea de que el estar en Europa de alguna forma le liberó y empezó a encontrar cosas maravillosas que podía fotografiar, que no tenían mucho que ver con el trabajo de refugiados, ni tenían mucho que ver tampoco con el trabajo de la Cruz Roja. Y cuando vean ustedes las fotografías en la exposición, verán que estas fotografías son simplemente las de un hombre con una cámara, entendiendo e interpretando el mundo que observa. Pero claro, la situación para los refugiados en Europa en ese momento era terrible. Y él quería hacer fotos para que
la gente cuando las viese sintieran simpatía por el trabajo de la Cruz Roja y las personas a las que ayudaban. Pero hay una conexión entre su fascinación por la vida de los niños que vivían en la que trabajaban en la calle en Estados Unidos y los niños que encontraba en la calle en Bulgaria. Una vez más, su motivo de la Madonna y el niño aparecen una y otra vez en su trabajo. Podemos ver lo pequeño que es este niño, simplemente viendo el tamaño del violín. Esto es simplemente Louis Hine haciendo una foto de algo que él creía que era maravilloso. Pues una señora con su cerdito favorito, pero siempre volvía a fotografiar niños. Cuando Hine volvió a los Estados Unidos de Europa, las cosas habían cambiado mucho, pero las cosas también habían cambiado en Hine. La izquierda norteamericana estaba pasando de ser, pues, de ser trabajo social, académico, de filantropía, y estaba cambiando porque se estaba muy influenciado por la Revolución Rusa, sobre todo en la década de los 20 y los 30 en Estados Unidos. Y la izquierda norteamericana pues se acercó mucho al bolchevismo. Y Heinz era un humanista. Él nunca se unió a esa joven generación. Él seguía siendo progresista, pero de una forma anticuada, como se era a principios del siglo XX. Y esto es importante porque Hine empezó a hacer una serie de retratos de trabajo que siguió haciendo hasta 1940. Y esta es una de las primeras fotos que tomó en 1905. Es esta está en la Escuela de Cultura Ética, pero él creyó que había llegado el momento de mostrar lo que había que apreciar y empezó a hacer una serie de retratos de personas trabajando, siempre sobre el individuo. Una frase que usa una y otra vez en sus cartas es el hombre en el corazón de la máquina, el hombre en el alma de la máquina. Y esta es una de sus fotografías más conocidas, pero creo que es un buen ejemplo de ello. Y veremos que cuando Hine encuentra un motivo visual que le gusta, sigue utilizando una y otra vez. Y entonces en muchas fotos distintas vemos en estos retratos al hombre en el centro, en el núcleo de la máquina y en el centro de la fotografía. El hombre es el motivo por el cual la máquina está ahí y el hombre es lo que hace que la máquina sea importante. Hine, una vez más, sabía muy bien cómo moverse por las fábricas, las minas, y estaba fascinado por la industrialización que se veía en todo el mundo, pero sobre todo en ese momento en los Estados Unidos. Pero nunca perdió vista de la importancia del individuo, y esto lo veremos más adelante cuando sigue haciendo sus retratos de hombres trabajando. Le interesaba también mucho a las mujeres en el trabajo y sus notas de pie dicen cosas como esta joven atractiva sabe muy bien cómo manejar esta máquina de linotipio. Bueno, era un punto de vista un poco radical, no solamente fotografía el trabajo industrial, sino todo tipo de trabajo. Por ejemplo, aquí es una señora que está encuadernando un libro. El hombre que cargaba los plátanos, las bananas que se descargaban del barco en Cuba, los que hacían puros en Tampa, los cocineros. Lo que pone en esta foto, en la parte de atrás, pone el lavado de platos científico. Siempre le interesaban formas en las que las personas podían mejorar el trabajo que hacían. Una mecanógrafa, otra mecanógrafa.
siente un gran afecto por estas personas al llevar a cabo sus tareas diarias. Esta señora haciendo dulces, caramelos, aquí haciendo pelucas. Es como si quisiera hacer un inventario de todos los tipos de trabajos que existían. Y trabajaba con estas instituciones caritativas, pero ese trabajo empezó a disminuir y entonces Heinz pensó que podía ganarse la vida haciendo fotos para industriales progresistas. Estas fotos las hizo, por ejemplo, en un telar en Connecticut que se llama Sheldon Loons. Y es interesante ver cómo está empezando a cambiar su trabajo. Ahora está jugando con la idea de la abstracción, de contar la historia de personas mostrando no su cara, sino sus manos tan hábiles en el trabajo. Lo que había pasado en la filantropía en los Estados Unidos fue que las obras caritativas era algo que cada vez más estaba haciendo el gobierno. Estamos en la década de los 20. Son tiempos difíciles y en 1929, cuando se vino abajo la bolsa y empezó la Gran Depresión en todo el mundo, era el gobierno más que la industria privada o las obras de caridad privadas el que se encargaba de los pobres. Louis Hine fue encargado en 1931 a hacer fotos de la construcción del Empire State Building. El Empire State Building empezó, o sea, su construcción, quiero decir, empezó justo cuando empezó la depresión, la Gran Depresión, y para muchas personas era una señal de aspiración y de esperanza. No es sorprendente que Hine hiciera retratos. Más que centrarse en la arquitectura del edificio, a él lo que le interesaba era en esos hombres que estaban haciendo que ese edificio fuese posible. Y sus retratos muestran dignidad, valor. Y era una forma de mostrar el trabajo de una forma muy distinta a la que lo hacían otros. También, por supuesto, hacía fotografías del edificio en sí. Y lo mostraba en todas las fases de su construcción, pero sobre todo fotografía a las personas que construían el edificio. Tenía 65 años en este momento, no tenía buena salud y había subido en una cesta 40 plantas en la Quinta Avenida para poder hacer estas fotos. Era un hombre muy valiente. Creo que estos eran hombres muy valientes también. Y los convirtió en héroes. Y empezamos a ver un interés en una noción más formal, más constructivista de cómo hacer una foto. Hablaremos de ello más adelante. Pero vemos a Hine, cuando ya está Estados Unidos en plena depresión, dándole esperanza y optimismo a las personas, como diciendo, esto es algo que hay que apreciar, que hay que celebrar. Creo también que como se trataba de un proyecto donde Heinz pudo dedicarle casi 2 años tomando fotografías todos los días, se estableció una comunicación una conexión entre estos hombres trabajando y este hombre con su traje, corbata y cámara. Aquí en esta foto vemos que hay una conexión muy real entre el fotógrafo y su sujeto. El sujeto está colaborando, poniendo su dedo de tal forma que parece que está tocando la punta del edificio Chrysler. ¿Lo pueden ver? Claramente estaba colaborando con el fotógrafo para poder hacer esta foto. ¿Quién sabe? Es posible que este señor le dijo, después de haber conocido a Louis Hine durante 1 año o 2, haberle dicho, oye Lou, ven a tomar esta foto. Y a mí me gusta mucho esta noción de que estaba estableciendo un contacto humano con estas personas. Esta foto la llamó Ícaro.
y encontró un sentido real de heroísmo. Durante esos tiempos, Hine publicó el único libro que publicó en toda su vida. Se llamaba Men at Work, Hombres Trabajando, y era un libro para niños. Estaba diseñado para enseñarle a los niños la noción de que el humano es el que está en el corazón de la máquina, que las ciudades no aparecen así como así, que son las personas las que las construyen. Al final de su vida, la fotografía también había cambiado. Cuando Hine empezó a hacer fotografías, el ideal de la fotografía artística era las fotografías de Schlitzker, algunas veces imágenes alegóricas que parecían más una pintura de óleo que las fotografías que conocemos hoy en día. Pero para la década de los 30 había surgido un nuevo tipo de fotografía que estaba de moda. Parte de ello empezaba a llamarse fotografía documentalista. Y Bontmont Newhall, que trabaja en el Museo de Arte Moderno, empezó a encontrar ejemplos de lo que él llamaba documental, o sea, fotografía documentalista, para justificar el trabajo de gente como Vaughan Evans y Charles Sheeler. Una de las personas que nombró fue Louis Hine y publica el primer trabajo de Hine, sus retratos de la isla de Ellis, pero Hine estaba prestando a lo que estaba pasando en la fotografía, y en esta imagen vemos que está prestando gran atención a las líneas, las diagonales de esta imagen, pero nunca sin perder de vista al humano. Vemos como una imagen, como el Powerhouse Mechanic, como hizo varias iteraciones de esta fotografía. Podemos ver diferentes poses, diferentes sujetos, hasta que finalmente encontró al que más le gustaba porque creía que podía mejor expresar la idea que él tenía. Encontramos en el material de Louis Hine esta imagen fascinante con la que experimentó Hine, tratando de pensar cómo mejor utilizar una imagen como esta para contar una historia, para dar la impresión de lo que está pasando cuando se está trabajando. Al final de sus días, Elizabeth McCausland y Benny Ablin organizaron para él su única exposición en un museo en 1939 en el Museo Riverside de Nueva York, una exposición retrospectiva de Louis Hine. Él tenía grandes esperanzas de que ahora que ya no tenía éxito ganando dinero, trabajando para las causas reformistas, que quizás la gente le pudiese entender o ver como un artista. Me encantaría contarles una historia, un final feliz de esta historia, pero no es así, no puedo hacerlo. Hine murió en la pobreza, no tenía buena salud, su mujer murió y al año siguiente él murió. Lo habían olvidado. Y un grupo de fotógrafos radicales decidió seguir en los pasos de Louis Hine y trataron de cambiar el mundo fotografiándolo. Ellos se encargaron de sus archivos, trataron de republicarlo, de hacer publicidad de su trabajo, pero en 1932 la Liga esta de Fotografía fue declarada como una organización comunista y se tuvo que deshacer y se marcharon del país. Y en ese momento nadie quería el archivo de Louis Hine. Fue ofrecido al Museo de Arte Moderno de Nueva York, lo rechazaron. Se le ofreció un nuevo museo en Rochester que se llama George Eastman House. Solo llevábamos algunos años de existencia y éramos conocidos por aceptar camiones y camiones llenos de fotografía, y eso compramos esos negativos y fotografías de Louis Hine. Así que quizás sí que haya un final feliz.
porque salvamos sus fotografías, su trabajo, parte de ellas las hemos traído ahora a Madrid, las están viendo ustedes, estamos hablando de ellas, están ustedes pensando en ellas, cómo un hombre con una cámara puede cambiar el mundo, y yo creo que eso hasta cierto punto es una victoria. Gracias.